Y queremos cerrar la presente temporada hablando de un libro como es Ellas, perras, brujas y serpientes, una sugerente e interesante obra publicada por NPQ Editores, que, aunque de amplia temática, está compuesta por 17 historias cuyas tramas se vertebran alrededor de la condición femenina. Por ello, los próximos minutos vamos a conversar con su autor, que es Javier Caravaca. Buenos días, Javier, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Julio. Buenos días, gracias a ti. Bueno, antes de hablar de tu trabajo, queremos saber cómo estás, cómo has vivido la actual situación. Bueno, pues más o menos normal. Yo tengo una vida ya muy retirada de por sí, vivo en el monte y bueno, no, para mí no ha sido muy diferente en mis hábitos cotidianos. Lo que sí he echado de menos es pues ver a los amigos, pero bueno, por la actividad mía, mi trabajo y lo que yo hago, pues ha sido más o menos igual. Más o menos ha sido llevadero, echando de menos lo que todos hemos echado de menos, ¿no? Esas personas Sí, queridas, claro. no poder verlas como nos hubiese gustado. Pues bueno, Javier, cuéntanos de dónde proviene tu amor por la literatura, por el mundo de las letras. Pues yo no sabría decirte, no lo recuerdo muy bien. Yo creo que he sido un poco tardío, pero bueno, si me aprietas y me haces pensar, yo el recuerdo más antiguo que tengo de leer así con pasiones en la adolescencia madura, digamos alrededor de los 15, 16 o por ahí, me suena así de memoria, los cuentos de Poe. Recuerdo que cuando los conocí, evidentemente no será lo primero que he leído, pero sí que es lo que recuerdo que es lo primero que me apasionó. Y de hecho hoy en día conservo varias ediciones de los cuentos de Poe, me gustan mucho. Y bueno, es posible que fuesen una inspiración en varios sentidos, no solo por sus cuentos lúgubres, que también me gustan, sino también a lo mejor por sus cuentos así detectivescos, de investigación, y también por la parte poética, que es apasionante. Ese sería tu primer sí, recuerdo es lo más de antiguo que yo lectura. recuerdo, no te sabría decir. ¿Y de escritura? Aquello que De dijiste. escritura, los poemas más antiguos que conservo míos son de esa época, son muy infantiles, pero bueno, supongo que como casi todo el mundo que en la adolescencia empezaron a escribir sus primeros poemas y las primeras cositas. Y poco después sí que tengo por ahí guardado, tengo muchas cosas, porque claro, no he dejado de escribir desde entonces, cada vez más, y sí que conservo una cosa muy curiosa que la recuperé hace un año así, no recordaba ni que estaba, de cuando tenía 17, 18 años, que era una especie de diálogo al estilo platónico contra Platón, con lo cual me imagino que ya desde entonces pues me interesaba mucho también la filosofía y que ya empezaba a no gustarme Platón, por lo visto. Entonces podemos decir que desde niño sentías esa atracción, aunque fue ya en una adolescencia, como tú decías, tardía, cuando fue materializándose. Sí, yo no empecé, no era devorador de libros de así de pequeñito, como hay otros niños que a lo mejor con 8 o 10 años ya leen mucho y demás. Yo por aquel entonces no tenía esa sensación. A partir de los cuentos de Poe, que yo recuerde, me empecé a interesar, y un poquito después con la filosofía ya me empecé a interesar el conocimiento en general y fui ampliando en todas direcciones, y eso sí que ya no lo he dejado. Un poquito después, cuando entré en la universidad, que por alguna razón misteriosa que yo no me sabría explicar, fue en ingeniería química, ahí conocí a Iván Brull, el poeta y músico, que es ingeniero químico como yo, a la postre, y él para mí sí que fue una influencia muy, muy interesante en el mundo literario. Y en ese periplo que pasamos juntos por la universidad, que estuvimos ahí un montón de años, supongo que porque estudiábamos más literatura que ingeniería, pues bueno, aprendí muchas cosas y reforzamos juntos, o al menos yo, también seguro, un amor por las letras profundo, por las letras, la filosofía y el conocimiento en general.
a ver, la música también, seguramente. Y bueno, como comentas, no sabes muy bien por qué te lleva el camino hacia esa parte de ingeniería química, pero pese a ello, el mundo de las letras, como tú bien dices, estaba presente y decides iniciar también filología hispánica. Sí, bueno, yo estudié ingeniería hasta que acabé, después Uh-huh. estuve haciendo estudios doctorales de esa materia en el área de la termodinámica y después, con mucha ilusión, empecé a estudiar filología hispánica. Por circunstancias, pues lo dejé un poco a medias o al principio más bien y luego unos años después lo volví a retomar con más ganas hasta que definitivamente pues la universidad pues me desilusionó mucho y lo abandoné. Saqué la conclusión de que si quería aprender a escribir bien y a disfrutar con la literatura, la universidad era el peor de los caminos para hacerlo y que lo mejor era salir corriendo de allí y dedicarme a otra cosa. Era el camino Eso correcto. yo no sé si fue por el último año que estuve cursando, creo que fue 2017 o 2018 tal vez, o sea, recientemente. Uh-huh. Ahí lo dejé y ya me puse en serio con los libros y dije, bueno, vamos a poner en orden todo lo que hay en la cabeza, todo lo que tienes escrito y saca algo nuevo. Y realmente no he recuperado nada de lo que tenía, sino que me puse a escribir una serie de cuentos que son los que integran mi primer libro, el de Edipo sin esfinge, que se publicó en 2018 Uh-huh. por la editorial DEC. Y bueno, esos sí que fueron construidos ahí entre 2017 y 2018. Javier, tras unos años de carrera profesional en un ámbito diferente, decides dar el paso y dedicarte a tus dos pasiones, la literatura y el vino. Uh-huh. Estás bien informado, sí. Hay que ser valientes para dar ese paso. Porque, a ver, uno puede tener un Sí. trabajo más o menos estable, se puede acabar ese camino, pero uno siempre, o yo creo que las personas tendemos a seguir ese mismo camino buscándonos otra empresa o seguir haciendo lo que sabemos, pero tú decides, oye, yo tengo estas pasiones, voy a hacerlas que sean mi forma de vida. Hay que tener valor. Sí, bueno, ahí se junta, si somos fieles al pie de la letra de lo que has dicho, de hacer lo que sabemos hacer, yo lo que más sé hacer no es ingeniería ni ninguno de los trabajos a los que me he dedicado, que han sido pues de toda índole. Uh-huh. Lo que más sé hacer probablemente esté relacionado con el mundo del vino y la literatura. Yo creo que con la literatura, sin duda, es de lo que tengo más conocimientos. Y del mundo del vino, pues sí, esa pasión está desde muy pequeñito. Yo creo que me vino con Poe a la vez, supongo que igual que él. Iba en el Y lote, eso ¿no? no lo he dejado. He ido cultivando mis conocimientos sobre el vino y mi pasión por la viticultura y bueno, ahora pues soy marchante de vino, entre otras cosas, y tenemos una tienda online que se dedica a eso, a comercializar vinos y demás. Y yo creo que eso lo se hace bastante mejor que diseñar centrales nucleares y depuradoras de aguas y cosas de esas. Creo Te que sí. sientes más a gusto, cuanto menos, ¿no? Y sin duda me siento más a gusto porque además como es algo que me apasiona, tanto los vinos como la literatura, pues es mucho más agradable trabajar de eso. También te digo que es mucho menos lucrativo, pero bueno, se compagina como se puede. Por eso, porque a veces ese tipo de trabajo nos da una estabilidad que a lo mejor en el mundo de la literatura es más difícil de conseguir. No sé, en el mundo de los vinos lo desconozco, pero por tener una vida más cómoda, a veces seguimos, ¿no?, esa inercia que llevamos y no somos capaces de dar ese paso que tú diste y, como tú bien dices, realizarte personalmente y hacer lo que realmente te guste y lo que realmente sabes. Sí, tienes razón. Lo de la comodidad es una cosa que no sabemos entender muy bien. Yo creo que nos referimos más a seguridad porque nos da miedo, Uh-huh. porque cómodo no es.
O sea, estar en un trabajo que no te gusta demasiado, que te lleva muchas horas, prácticamente que es lo que más haces en tu vida, en muchas ocasiones trabajando para otras personas sin un futuro muy claro. Eso como mucho puede llegar a ser seguro, pero cómodo. Ujú. Cómodo es pues dedicarte a lo que te gusta y si acaso trabajar para ti, supongo yo. Bueno, no sé, yo lo veo Sí. así. Son temas difíciles, desde luego cada personalidad, según lo que espere de la vida. Pues sí. Como comentabas, en 2018 publicas tu primer trabajo. ¿Qué puedes contarnos de Édipo sin esfinge? Mm, Pues a ver, son 17 historias, yo lo llamo cuentos, son Ujú. relatos de, en fin, narrativa breve, de ficción. Son de temática amplia también, igual que este libro de ellas, y el foco, quizá, el pilar vertebrador de las historias está en la perspectiva que toma el autor acerca de algunas sombras que tiene la sociedad, que, bueno, pues si se sigue por ese camino podrían tener pues algunas conclusiones funestas. Y entonces pues los cuentos, digamos, están construidos así a modo de, con un espíritu de tragedia griega, para que a la hora del lector que los disfrute y los aprenda, pues sufra, bueno, viva esa Ujú. catarsis aristotélica para, digamos, limpiar la conciencia y no cometer esos errores que a lo mejor se podrían derivar de esa conducta a lo mejor un poco torcida de la sociedad. Quiero decir con esto, por ejemplo, pues el tema de las redes sociales, que está ahora muy, digamos, muy en la pubertad, Ujú. llegado a un extremo de voyerismo y de fanatismo por los likes y de cosas así, pues podría ser negativo, o los temas de la fama, o del sexo, o la belleza malentendida, o el amor malentendido, o la política, o la educación, no sé, los temas son muy diversos. Y ahí fui, digamos, cogiendo todos los que me venían a la mente y me parecían interesantes explotar desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? Como, digamos, están ambientados en un Ujú. futuro cercano, en un futuro a pocos años vista, a lo mejor una década o dos, en un ambiente en el que pues las tendencias que lleva la sociedad se hubieran exagerado y nos llevasen cada una pues a un escenario un poco patético. Por ahí van los tiros. Ajá. Y bueno, Yo, en este 2020 llegó Ellas. uh-huh, Mantienes un poco una línea, que son los relatos, los cuentos, pero uh-huh. ¿qué nos transmites en este nuevo trabajo que ahora mismo ya podemos leer? Sí, bueno, empezó cuando todavía no había acabado el primero. Fue una cosa continuista casi, en cierto sentido, pero bueno, yo me di cuenta de que los últimos cuentos que estaba escribiendo en 2018, digamos en la primavera, que es cuando acabé Edipo, más o menos, los últimos cuentos ya no estaban saliendo tan sombríos y con esa estructura centrada en eso, y sin embargo tenían, o sea, eran un poquito más amables y Ujú. más luminosos, tenían finales no trágicos, sino finales más emotivos, y además los protagonistas y las historias eran femeninos. Entonces me di cuenta que había que parar ahí, Edipo estaba acabado, y entonces pues aparte de todos los cuentos y me dediqué a compilar el conjunto y a editarlo. Y luego seguí con los cuentos de ellas y al poco tiempo, cuando ya tenía 7 o 8, pues me di cuenta de que había un conjunto que se vertebraba de alguna forma alrededor de la condición femenina desde una perspectiva más amable, más así, pues más luminosa, como te decía, Ujú. eh, intentando atacar más la parte emotiva del lector que la intelectual, que a lo mejor es la que más se enfatiza en Edipo. Y bueno,
lo que vertebra todas las historias es un poco lo que las une, lo que las vertebra, no, lo que las une a todas en el conjunto es esa perspectiva a la hora de ver la realidad en la que nos movemos, pues a través de experiencias femeninas por su propia idiosincrasia femenina, que yo creo que es algo que en la literatura no se ha trabajado mucho. Hay pocos protagonistas femeninos fuertes que desde el punto de vista femenino aporten algo a la visión del mundo. Cuando digo pocos, es pocos en proporción, no hay muchos. En el siglo XX hay más, ¿no? Pero antiguamente, que es la literatura que a mí más me gusta, ya pues digamos del siglo XVIII para atrás, ahí sí que no hay casi nada. Por ahí va, no sé si te respondo con eso un poquito. Sí. Como podemos comprobar a lo largo de las páginas de este libro, la historia, a lo largo de la historia ha habido una imagen distorsionada del género femenino, ¿no? Vas por el título que le pongo, ¿no? Sí. Perras, brujas y serpientes. Exacto. Bueno, a lo largo de la historia, todo el mundo me pregunta lo mismo. A lo largo de la historia no siempre ha sido así. O sea, esas palabras hoy tienen una connotación negativa, se utilizan como insulto muchas veces. Y yo cuando le puse el título así tenía dos objetivos. El primero, poner al lector un poco delante de eso y de sus propios prejuicios y un poco señalarle con el dedo y decirle, pues si tú piensas eso, el problema lo tienes tú, yo no lo tengo. De hecho, lo que hay dentro son historias, a mi juicio, pues muy tiernas y muy dulces y muy bonitas hacia las mujeres y hacia las perras y las brujas y las serpientes, que era el segundo objetivo, que son protagonistas de algunas historias desde una perspectiva, aportando su perspectiva femenina sobre la vida y de una manera interesante y tierna, no desde una manera, no desde un punto de vista así, digamos, peyorativo y feo. En fin, como tú sabes, esos términos están torcidos recientemente. Cuando digo recientemente, pues unos hace pocos años y otros hace pocos miles. Pero si nos remontamos a la antigüedad más antigua de la que tenemos noticia, de la época de Mesopotamia, esos conceptos no son negativos. A mí lo más interesante que me ha parecido en ese sentido investigar, que a mí me gusta mucho investigar la historia, la antropología y la parte de las religiones. En este libro de ellas hay buena dosis de eso. Es un libro de ficción y de lectura amena, pero yo he hecho una investigación profunda ahí y alrededor de la serpiente, que podría servir como ejemplo de esto que quiero decir, la serpiente desde aquella época más antigua fue un símbolo de fecundidad y fertilidad para todas las culturas. Griegos, egipcios, fenicios, frigios, por supuesto los babilónicos. En todas las culturas puedes encontrar un montón de evidencias gráficas a través de la alfarería, de las pinturas, también en la literatura. Hay un montón de representaciones de dioses con serpientes, todo siempre asociado a la fertilidad y la fecundidad. Sin embargo, cuando llega la tradición judía a romper con todo aquello, supongo que como rechazo a la parte, digamos, babilónica de la que heredaban, construyen ese mito que todos conocemos de Adán y Eva y ponen a la serpiente precisamente como encarnación del demonio traidora y origen de todos nuestros males. Y a partir de ahí quiero sospechar que de ahí se derivan nuestras dudas y nuestros complejos al respecto. Javier, ¿qué crees que atrapa al lector desde la primera página? Ay, pues eso ya no te lo sé decir yo, eso se lo tienes que preguntar a los lectores. A mí el feedback que me llega es muy positivo, lo han leído, tengo que reconocer con sorpresa que
no conozco todos los libros que se han vendido, pero bueno, se está vendiendo muy bien. Pero sí que veo que hay un interés mucho más destacado por parte de las mujeres. Lo compran más y lo leen más. Y el feedback que me dan ellas es las chicas que conozco, que lo han comprado, que las conozco ya de antemano, y alguna que no, a través de las redes sociales, que me comenta algo. El feedback es muy bueno, que se lo han leído bastante rápido, en general, lo han devorado con pasión en pocos días. Entonces quiero pensar que les ha parecido pues dinámico y atractivo, de lectura amena y por otro lado instructiva, porque bueno, mi estilo literario es así, no es un estilo, digamos, simplón, es para un público así de cultura media alta, y no te sabría decir lo que es que apenas he tenido tiempo, lleva solo 20 días publicado. Pero bueno, los comentarios que te están llegando, los comentarios son positivos. Así que eso ya es importante. Comentabas que ellas comenzó incluso antes de publicarse Edipo sin esfinge. Así es. Cuéntanos, yo estoy convencido de que ya tienes entre manos, aunque acaba de ver la luz ellas, un nuevo proyecto. Sí. Bueno, tengo varias cosas en la cabeza. ¿Quieres que te cuente algo? Sí, por favor. Sí. No estoy seguro de qué será lo último. Tampoco lo sabía cuando hice Edipo y tampoco lo sabía cuando publiqué ellas. Llevo varias cosas entre manos. Cuestiones de novela, asuntos de ensayo filosófico, asuntos de poesía y también algunos relatos breves, como estos de este estilo. Trabajo todo, digamos, a la par, según me pilla el día y según pues las ganas o la inspiración que tengo o lo que me sucede alrededor. Y llega un momento en que alguno de los temas pues destaca, o digamos que yo lo veo más cerca del final y entonces acapara mi atención, dejo lo demás y me centro unos meses en terminar eso. No te sabría decir qué será lo próximo. Hace tiempo que quiero publicar algún poemario, pero eso va lento. Ya hace mucho tiempo que entre manos y no le doy fin nunca. También tengo alguna historia de novela en desarrollo, pero eso requiere también pues un tiempo largo y centrarme. Entonces no lo sé si eso será lo próximo o seguir con los relatos. Te confieso que los últimos relatos que estuve escribiendo cuando me decidí publicar ellas y darle fin, los últimos relatos ya no entraron ahí y los aparté porque tenían otra temática. Tenían otra vida. Y es que versaban alrededor de la locura. Eran personajes femeninos, pero empezaban a tener todos un carácter diferente. Entonces los dejé aparte y sobre eso sigo trabajando, sobre un conjunto de cuentos que versan sobre la locura. Y además tiene cierto sentido y tengo una cierta responsabilidad para hacer eso. Esto me lo recomendó mi amigo Iván Brull, el poeta que he mencionado antes, que yo estuve trabajando 10 años en la dirección de hospitales, de un hospital psiquiátrico aquí en Valencia. Entonces, bueno, de ahí tengo un conjunto de experiencias en 10 años, que no son pocas, muy interesantes sobre ese asunto. Entonces, bueno, de ahí tengo algo de material interesante, yo creo que gustará. Bueno, Javier, ¿dónde podemos encontrar tu último libro? Pues yo creo que en todas partes. En todas las tiendas, o sea, en todas las librerías físicas tradicionales se puede encontrar o se puede pedir. Ya sabes que esto de los libros ahora, pues en las librerías hay pocos ejemplares o están pocos días, pero bueno, se pueden pedir y conseguir enseguida. En Internet también, a través de varias plataformas. Amazon lo tiene, pero seguro que hay algún sitio más que ¿Se puede conseguir? Incluso si a través de mi web, si alguien lo quiere dedicado y firmado y todo eso, pues siempre tengo la referencia de tener algunos en casa y los mando yo directamente. Pues una suerte, la verdad es que sí, porque eso ya le da un valor añadido a la obra. Y ya para finalizar,
yo creo que nos has dado motivos suficientes para querer leer Ellas, perras, brujas y serpientes. Pero si tuvieses que dar un porqué, ¿cuál sería? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que es el mejor libro que hay ahora mismo en el mercado. Me gustaría leerlo. Yo creo que con No eso sé qué decirte. con eso es más que suficiente. Yo creo Estoy muy que orgulloso de él y me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he sacado cosas muy íntimas y de pensamiento muy hondo y que yo creo que trascienden y en fin, la gente que lo ha leído, la poca gente que me ha dicho cosas, la sensación es muy buena. Yo creo que, bueno, cualquiera que le guste leer, no una literatura ligera y de pasatiempo, sino una literatura un poco más elevada y que le deje pensar y que le deje emocionarse, yo creo que ahí tiene el libro perfecto. Un buen pasatiempo, sí. Javier Caravaca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en A Diari, por habernos hablado de Ellas, perras, brujas y serpientes, que esperamos que sea un éxito, que tenga un largo recorrido y estaremos muy atentos a tus próximos trabajos. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.